Hola, amantes del chisme y la buena música. Bienvenidos a Mr. Cotilleos, el rincón donde los secretos de la farándula se hacen realidad. Si eres fan de la increíble Ángela Aguilar y te encanta todo lo que rodea su talento, este es tu lugar. No olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas novedades y cotilleos sobre ella y mucho más. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo juntos. Era una tarde gris en la Ciudad de México. El cielo, cubierto de nubes amenazantes, parecía reflejar el estado emocional de Ángela Aguilar. Sentada en su estudio, rodeada de sus instrumentos y letras sin terminar, miraba por la ventana mientras la lluvia comenzaba a caer, formando pequeñas corrientes que se deslizaban por el cristal. Cada gota caía con un ritmo melancólico, como el eco de su corazón, que latía con fuerza, ahogado por la angustia. Ángela sabía que algo no estaba bien. Las miradas furtivas de Nodal, su silencio en momentos que solían ser llenos de risas, y las discusiones cada vez más frecuentes habían creado una atmósfera tensa entre ellos. Había momentos en los que podía sentir que se estaban alejando, y ese pensamiento la aterraba. Recordaba los días felices que habían compartido, las risas en el estudio, las noches en las que compartían sueños y esperanzas. Todo parecía haber cambiado en un instante. Esa mañana, un mensaje inesperado de Nodal había interrumpido sus pensamientos. «Necesitamos hablar», decía el mensaje. El nudo en su estómago se intensificó. Su corazón se debatía entre la esperanza de que la conversación resolviera sus problemas y el temor de que pudiera traer noticias devastadoras. La incertidumbre era insoportable, pero sabía que no podía evitarlo. El momento había llegado. Cuando Nodal llegó, la atmósfera en la habitación se tornó aún más densa. La luz tenue del atardecer entraba por la ventana, bañando el espacio en un tono anaranjado que contrastaba con la frialdad que ambos sentían en sus corazones. A pesar del brillo del sol, el ambiente parecía cargado de nubes grises, reflejando la tormenta emocional que se avecinaba. Nodal tenía una expresión seria. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, ahora mostraban una profunda tristeza y una carga de dolor oculto. El silencio era abrumador, como una manta pesada que cubría cada rincón del lugar. Se sentaron en el sofá, la distancia entre ellos parecía más que física, era un abismo emocional que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. El reloj en la pared hacía sonar un tic-tac monótono, marcando el tiempo que parecía haberse detenido. La incomodidad del momento creció, y ambos sintieron el peso de las palabras no dichas. «Ángela, sé que las cosas han sido difíciles últimamente», comenzó Nodal, su voz grave resonando en la habitación como un eco de la tormenta que rugía en su interior. «Quiero que sepas que no ha sido fácil para mí tampoco». Las palabras de Nodal resonaron en el aire, pero para Ángela, escuchar su voz era como un eco lejano. Se sentía atrapada en un torbellino de emociones mientras su mente vagaba por los recuerdos de los buenos tiempos que habían compartido. Momentos llenos de risas, de amor y sueños que parecían inquebrantables. Sin embargo, la tristeza se apoderó de ella al darse cuenta de que su relación había cambiado drásticamente, como un río que se desborda y arrastra todo a su paso. «He estado lidiando con mis propios demonios», continuó Nodal, sus ojos buscando los de Ángela, tratando de transmitir la profundidad de su sufrimiento. «La presión de la fama, las giras, todo ha sido abrumador. A veces, me siento como si estuviera atrapado en un ciclo sin fin. Y, en medio de todo esto, me he perdido a mí mismo». Las palabras de Nodal resonaban en su mente, pero Ángela luchaba por entender. Lo miró fijamente, tratando de procesar la tristeza que emanaba de él. Su corazón se apretaba en su pecho al escuchar su lucha, una batalla interna que no había percibido completamente. Había estado tan ocupada lidiando con su propio dolor, con las sombras que se cernían sobre su relación, que no había considerado el peso que Nodal llevaba sobre sus hombros. Sin embargo, la incomodidad del silencio seguía siendo abrumadora, un recordatorio constante del creciente abismo entre ellos. «¿Y qué hay de nosotros?», preguntó, la voz temblorosa, cargada de vulnerabilidad. «Lo que teníamos era especial. ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Nodal desvió la mirada, su expresión se tornó más sombría. Ángela pudo ver cómo la culpa lo consumía, un fuego que lo devoraba desde adentro. Era un dolor que él había intentado ocultar, pero que ahora se manifestaba en cada gesto, en cada palabra.
Finalmente, se armó de valor y confesó. No sé cuándo comenzó, pero me sentí distante, incapaz de conectarme contigo. En ese momento de vulnerabilidad, cometí un error. Me dejé llevar por la tentación, y lo que pensé que sería un desliz se convirtió en un peso que me ha atormentado. La revelación cayó como un rayo en medio de la tormenta. Ángela sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. La traición que había temido se convertía en una cruda realidad, y el impacto de sus palabras resonaba en su mente como un eco ensordecedor. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, y un nudo se formó en su garganta. ¿Por qué, Christian? Su voz apenas era un susurro, quebrada por la decepción. ¿Por qué me hiciste esto? Nodal se sintió impotente. Las palabras de Ángela eran un golpe directo a su corazón, y cada pregunta era un recordatorio de su error. No tenía respuestas que pudieran aliviar su dolor, solo una profunda sensación de pérdida y arrepentimiento. No sé si hay una buena respuesta, pero nunca quise herirte. En medio de la confusión, no supe cómo manejar lo que estaba sintiendo. Perdí la conexión contigo y conmigo mismo, admitió, su voz llena de fragilidad. Y en lugar de buscar ayuda, tomé el camino equivocado. Las lágrimas comenzaron a fluir por las mejillas de Ángela, y la intensidad de su dolor era abrumadora. Recordaba todos los momentos felices, las promesas que habían hecho el uno al otro, y ahora todo eso parecía desvanecerse en el aire. La tristeza la envolvía como una niebla densa, y se sintió perdida, atrapada en un laberinto sin salida. Nunca pensé que llegaríamos a este punto. Siempre creí que podíamos superar cualquier cosa juntos, dijo, con la voz entrecortada. Pero esto es diferente. Nodal sintió su propio corazón romperse al ver a Ángela tan lastimada. Quería hacer algo, decir algo que pudiera aliviar su sufrimiento, pero las palabras se le escapaban. El silencio volvió a llenar la habitación, pesado y doloroso, mientras ambos luchaban con la realidad de su situación. Lo sé, y estoy aquí, enfrentando las consecuencias de mis acciones. No hay excusa para lo que hice, respondió Nodal, su voz temblando. Pero no puedo seguir adelante si no te soy completamente honesto. He estado lidiando con un vacío, y mi forma de lidiar con eso fue escapando en el momento menos indicado. Ángela sintió una mezcla de tristeza y furia. La herida que le había causado Nodal era profunda, pero al mismo tiempo, la vulnerabilidad que mostraba también la conmovía. Era un conflicto interno desgarrador. Deseaba que él fuera diferente, que las cosas fueran distintas, pero la realidad era que ambos estaban lidiando con sus propias batallas. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó, sintiéndose desgastada. ¿Cómo seguimos adelante después de esto? Nodal tomó un profundo respiro, sintiendo el peso de la pregunta. Sabía que sus palabras podían determinar el rumbo de sus vidas. No sé si puedo pedirte que me perdones, pero quiero intentarlo. Necesito tiempo para entenderme a mí mismo, para sanar y para reparar lo que rompí. Si eso significa que debemos separarnos, lo aceptaré, pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. Las lágrimas seguían fluyendo por las mejillas de Ángela, pero había algo en sus palabras que resonaba dentro de ella. Quizás, solo quizás, había una oportunidad de encontrar una salida a este dolor, aunque fuera de una manera diferente a la que había imaginado. Tal vez eso es lo que necesitamos, un tiempo, dijo, sintiendo que la tristeza se mezclaba con una chispa de esperanza. Pero también necesito que sepas que esto no es fácil para mí. Estoy herida, y no sé cuánto tiempo tomará para sanar. Nodal asintió, consciente del dolor que había causado. Mientras ambos se sumergían en el abismo de sus sentimientos, comprendieron que estaban en un punto de inflexión. La decisión de avanzar sería un proceso largo y doloroso, pero había una pequeña chispa de esperanza en el aire. Ambos sabían que la vida no sería igual, pero quizás había un camino hacia la sanación, un camino que los llevaría a redescubrirse, ya sea juntos o por separado. El corazón de Ángela se hundió en su pecho, como si un peso invisible lo aplastara. La traición que había temido durante tanto tiempo se convirtió en una cruda y dolorosa realidad. Cada palabra que salía de los labios de Nodal era como un eco ensordecedor que resonaba en su mente, haciendo que su respiración se volviera irregular y entrecortada. Las lágrimas comenzaron a asomarse a sus ojos, amenazando con desbordarse. La visión de su vida juntos, los planes,
Los sueños que habían compartido y las promesas susurradas bajo la luz de la luna se desmoronaban frente a ella, como un castillo de naipes arrasado por un vendaval. ¿Fuiste infiel?, preguntó, apenas susurrando, como si no quisiera escuchar la respuesta. La voz le temblaba, cada sílaba era un golpe doloroso que se repetía en su mente. Cuando Nodal asintió, su expresión era una mezcla devastadora de vergüenza y dolor. Lo siento, Ángela. Nunca quise lastimarte. Fue una noche en la que me sentí perdido, y tomé la decisión equivocada. Te amo, pero no sé si puedo seguir adelante contigo habiendo hecho eso. Las palabras de Nodal eran como dagas que se clavaban en el corazón de Ángela. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente por sus mejillas, cada gota era un reflejo de la angustia que sentía. La idea de perder a Christian, de perder lo que habían construido juntos, la desgarraba. Miró por la ventana, tratando de encontrar respuestas en el cielo nublado, pero todo lo que veía era la tormenta que se desataba en su interior, un caos de emociones que la superaba. ¿Y qué hay de nuestros sueños, de nuestra historia? Su voz se quebró, las palabras apenas salían de su boca. Pensé que podríamos superar cualquier cosa. Nodal bajó la mirada, como si las palabras que había pronunciado pesaran tanto que no pudiera sostener su mirada. Lo sé. Pero a veces, el amor no es suficiente para sostener una relación. Necesito tiempo para encontrarme a mí mismo, y quizás también tú. Quiero que seas feliz, incluso si eso significa que no estamos juntos. La angustia se apoderó de Ángela. No podía procesar lo que estaba escuchando. Era como si alguien le hubiera arrancado una parte esencial de su ser, dejándola vacía y desolada. Se encontró sumida en un torbellino de emociones, su mente llenándose de recuerdos de momentos felices, risas compartidas y promesas que ahora parecían vacías y huecas. Se aferró a esos recuerdos, tratando de aferrarse a algo que ya no existía. No puedo creer que esto esté pasando, dijo, entre sollozos, su voz un susurro roto. Te amé con todo mi ser, y ahora me dejas así, rota y desolada. Nodal sintió el dolor de sus palabras como una puñalada en el corazón. Se acercó y la abrazó, pero ella se apartó, su dolor era demasiado profundo para ser mitigado por un abrazo. En ese instante, la conexión que habían tenido se sentía más distante que nunca, como si un abismo se hubiera abierto entre ellos. No quiero tu compasión, Nodal. Quiero que entiendas el daño que has causado, dijo, su voz resonando con una mezcla de tristeza y rabia. Era una explosión de emociones que había contenido demasiado tiempo. Quería que él entendiera la profundidad de su sufrimiento, el vacío que había dejado en su vida. Con una mezcla de tristeza y resignación, Christian se dio cuenta de que esta conversación era el cierre de un capítulo en sus vidas. Las palabras que intercambiaban eran como piedras arrojadas a un río, provocando ondas de dolor que nunca desaparecerían. Con el corazón pesado, se levantó y se dirigió hacia la puerta, sintiendo el peso de la decisión que ambos estaban tomando. Siempre estaré aquí para ti, Ángela. No olvides eso, dijo, su voz quebrándose mientras se alejaba. En su mente, sabía que el camino que estaban a punto de recorrer era incierto y lleno de sombras, pero también había una luz tenue que brillaba al final del túnel. Ángela lo vio salir, sintiendo como la soledad se apoderaba de ella en ese instante. La puerta se cerró con un suave clic, y el eco resonó en su corazón como una sentencia. Se quedó allí, paralizada, con los ojos llenos de lágrimas, preguntándose cómo había llegado a este punto, cómo su amor se había desvanecido en un mar de traiciones y decisiones equivocadas. Cada recuerdo de su relación era ahora un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Se sintió vacía, como una cáscara que ya no contenía nada. La desesperación la envolvía, y con un sollozo ahogado, se dejó caer al suelo, sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Se aferró a la esperanza de que algún día podría sanar, pero por ahora, el dolor era demasiado intenso, como un fuego que ardía sin piedad en su corazón. Y así, en la soledad de su habitación, Ángela se dio cuenta de que la vida seguiría adelante, pero ella nunca podría olvidar lo que había perdido. La traición de Nodal se convertiría en un capítulo oscuro en su historia, un recordatorio de que a veces el amor no era suficiente para mantener a dos personas unidas. Ángela observó cómo Nodal se alejaba, cada paso resonando en el vacío que había dejado en su vida. Sentada en el sofá,
el silencio se volvió ensordecedor, interrumpido solo por el murmullo de la lluvia que comenzaba a caer con fuerza afuera. Las gotas golpeaban los cristales como si el cielo también llorara su dolor. Recordó su risa, las melodías que solían compartir, y cómo su presencia llenaba cada rincón de su hogar. Ahora, ese mismo espacio se sentía desolado y frío. Esa noche, se sentó sola en su estudio, rodeada de sus instrumentos. La música que antes la llenaba de vida ahora parecía inalcanzable, como si una barrera invisible se interpusiera entre ella y la creatividad que una vez fluyó con facilidad. Con lágrimas en los ojos, tomó su guitarra, sus manos temblando ligeramente al tocar las cuerdas. Las notas que surgieron eran un reflejo de su angustia, de su amor perdido, una triste melodía que parecía captar cada fragmento de su tristeza. Cada acorde que pulsaba se convertía en una forma de desahogar el dolor que la invadía, una forma de hacer que su sufrimiento resonara en el aire. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones. Cada rincón de su hogar le recordaba a él, el sillón donde solían acurrucarse, la cocina donde prepararon cenas juntos, y el balcón desde donde admiraban las estrellas. Se paseaba por los pasillos, reviviendo momentos, la vez que cantaron bajo las estrellas, las promesas susurradas al oído, los sueños compartidos de un futuro brillante. Pero ahora, todo eso era un eco lejano, y su corazón se sentía como una herida abierta, expuesta y sin sanar. Ángela intentó distraerse rodeándose de su familia y amigos, quienes la apoyaron incondicionalmente en su proceso de sanación. Sus amigas la llevaban a cenas y salidas, intentando animarla y hacerla olvidar, aunque la tristeza seguía siendo un manto que no podía quitarse. En las reuniones, sonreía y hacía esfuerzos por participar, pero su mente siempre regresaba a los momentos felices con Nodal. Su madre, siempre presente, la consolaba, recordándole lo fuerte que era y que esta experiencia no la definiría. El amor propio es tu mejor armadura, le decía con ternura. A pesar de su apoyo, la sensación de vacío persistía. Así que decidió comenzar a asistir a sesiones de terapia. Allí, aprendió a canalizar su dolor y a entender que la traición de Nodal no era un reflejo de su valor personal. En cada sesión, se adentraba más en su propio ser, explorando sus emociones y buscando la raíz de su sufrimiento. Descubrió que había permitido que su felicidad dependiera en gran medida de su relación, y que debía aprender a construir su autoestima desde adentro. La terapeuta le enseñó a dar espacio a su dolor, pero también a llenarlo con amor propio. Ángela comenzó a escribir un diario, una práctica que se volvió liberadora. Cada palabra que plasmaba en la página era un ladrillo que levantaba en la construcción de su nueva identidad, una manera de expresar lo que sentía y de darle voz a su sufrimiento. Sus reflexiones se convirtieron en una forma de sanación, un puente hacia la autocompasión. La música, que había sido su refugio, se transformó en su salvación. Comenzó a escribir canciones que reflejaban su experiencia, canalizando su dolor en letras emotivas que resonaban con su audiencia. Las baladas que componía hablaban de desamor, traición y, finalmente, empoderamiento. Con cada letra, Ángela se liberaba un poco más del peso que llevaba en el corazón, convirtiendo su angustia en arte. La música se convirtió en su voz, una manera de comunicarse con el mundo y con ella misma. Con cada actuación en vivo, Ángela sentía que compartía una parte de su alma con su audiencia. Las canciones que solía cantar con Nodal ahora las reinterpretaba, llenándolas de una nueva energía y emoción. Su voz, cargada de experiencias, resonaba en los corazones de quienes la escuchaban, y en esas noches, sentía el amor y el apoyo de su público. Poco a poco, el proceso de sanación se volvió evidente, y su música se convirtió en un faro de esperanza para otros que también habían experimentado el dolor del desamor. Mientras pasaba el tiempo, Ángela se dio cuenta de que la vida continuaba, a pesar del dolor. Empezó a hacer pequeños cambios en su rutina, incluyendo ejercicios de autocuidado y momentos de reflexión. Comenzó a explorar nuevas pasiones y proyectos, expandiendo sus horizontes y su creatividad. Cada paso que daba la acercaba un poco más a la mujer que quería ser, una mujer que se valoraba a sí misma y que no necesitaba la validación de nadie más. A medida que sus canciones comenzaron a resonar en las listas de éxitos, Ángela se dio cuenta de que su dolor había encontrado un propósito. Su historia se convirtió en un testimonio de resiliencia, y su música, en una poderosa herramienta para inspirar a otros. Aunque el camino hacia la sanación era largo, cada día se sentía un poco más fuerte,
un poco más libre. Y en el fondo de su corazón, sabía que, aunque la relación con Nodal había terminado, su propia historia apenas comenzaba. Su primer sencillo tras la ruptura fue titulado Caminos de Sanación. En él, Ángela vertió no solo su angustia, sino también los aprendizajes que había obtenido a lo largo de su dolorosa experiencia. Las letras, llenas de emotividad y sinceridad, se convirtieron rápidamente en un himno para aquellos que habían pasado por situaciones similares de traición y desamor. La canción resonaba con cada acorde, como si cada nota hubiera sido tejida con hilos de su sufrimiento. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo. Sus seguidores, conscientes de su vulnerabilidad, la abrazaron con cariño y comprensión, sintiendo la autenticidad de su dolor a través de la música. Ángela se sintió respaldada por una comunidad que, a pesar de la distancia, parecía estar a su lado en ese momento tan crítico de su vida. Muchos compartieron sus propias historias de superación, creando un lazo de conexión que la llenó de esperanza. Sin embargo, la fama de Ángela también atrajo la atención no deseada. Las noticias sobre su separación comenzaron a circular con una rapidez alarmante en los medios. La presión mediática fue abrumadora. Los tabloides publicaban historias sensacionalistas, intentando desenterrar los detalles más íntimos de la ruptura. Algunas publicaciones incluso se atrevieron a cuestionar su valía como artista, sugiriendo que su talento era eclipsado por su vida personal. Pero Ángela decidió que no dejaría que eso la afectara. En vez de sucumbir a la negatividad, usó la atención que estaba recibiendo para enfocarse en su carrera y en su propio proceso de sanación. Cada vez que subía al escenario, sentía que compartía una parte de su alma con su audiencia. Sus presentaciones en vivo se volvieron más emotivas que nunca. Cada nota que cantaba era una declaración de resiliencia. En esas actuaciones, Ángela no solo hablaba de dolor, sino que también transmitía la esperanza y la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. Su voz, ahora más poderosa, resonaba en los corazones de quienes la escuchaban, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, había luz al final del túnel. En entrevistas, cuando los periodistas le preguntaban sobre su experiencia con Nodal, siempre respondía con dignidad. Se negaba a entrar en detalles escabrosos, manteniendo su integridad intacta. Su mensaje era claro y conciso: había aprendido a valorarse a sí misma, y que el amor propio es la base de cualquier relación. Era un mantra que repetía con firmeza, no solo para sí misma, sino para inspirar a otros a encontrar su propia voz y fuerza después de una decepción. Con cada aparición pública, Ángela se convirtió en un modelo a seguir para muchos, especialmente para aquellos que habían sufrido en silencio. La gente empezó a verla no solo como una talentosa artista, sino como una mujer fuerte que había enfrentado la adversidad y había salido adelante. Recibió mensajes de admiración de fans y colegas por igual, quienes la alentaban a seguir compartiendo su historia. A medida que Caminos de Sanación subía en las listas de popularidad, Ángela comenzó a notar un cambio en sí misma. La música, que antes había sido un refugio temporal, se convirtió en su voz poderosa. Cada canción que escribía y cada actuación que daba era un paso hacia su empoderamiento. A través de su arte, no solo sanaba su propio corazón, sino que también ayudaba a otros a curar el suyo. Ángela se dio cuenta de que su dolor, aunque intenso, había cultivado en ella una sensibilidad que ahora podía canalizar en su música. Las letras que comenzaba a componer eran más profundas y auténticas. No temía explorar los rincones oscuros de su alma. En lugar de evitar el sufrimiento, se sumergía en él, convirtiéndolo en arte que resonaba con miles. A medida que su carrera despegaba nuevamente, Ángela comprendió que había emergido más fuerte que antes. La resiliencia que había cultivado no solo la definía como artista, sino también como persona. Había encontrado su voz en medio del dolor y, al hacerlo, se había transformado en un símbolo de superación para aquellos que luchaban con sus propias batallas. Así, Ángela no solo superó su separación, sino que también floreció en el proceso. Su viaje no había terminado, pero ahora estaba armada con la fortaleza necesaria para enfrentar lo que viniera. Su música, un reflejo de su crecimiento, resonaría en los corazones de muchos, y su historia sería un faro de esperanza en tiempos de oscuridad. Por su parte, Nodal enfrentó su propia tormenta. La presión mediática se volvió abrumadora. Cada día era un recordatorio de sus decisiones, y aunque intentó continuar con su carrera, el remordimiento lo seguía a donde quiera que fuera. En varias entrevistas,
Su voz temblaba cuando le preguntaban sobre su relación con Ángela. Aunque nunca mencionaba su nombre directamente, sus palabras estaban cargadas de arrepentimiento y tristeza. La imagen de ella, su risa y los momentos compartidos, lo atormentaban en su mente como un eco que no podía silenciar. Durante este periodo, Nodal comenzó a escribir música que reflejaba su crecimiento personal. Las letras de sus nuevas canciones hablaban de la vulnerabilidad, el arrepentimiento y la búsqueda de la redención. Cada nueva canción era un paso hacia su propio proceso de sanación. Se sentaba en su estudio durante horas, sumido en sus pensamientos, dejando que el dolor fluyera a través de su pluma. A través de su arte, Nodal intentaba encontrar la manera de enfrentar sus propios demonios y ser más honesto consigo mismo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y mientras su música evolucionaba, también lo hacía su perspectiva sobre la vida. Nodal se dio cuenta de que había estado tan atrapado en su éxito y en la presión de la fama que había descuidado lo más importante, las relaciones significativas. Comenzó a asistir a terapia, donde trabajó en sus problemas personales y en la forma en que se relacionaba con los demás. Aprendió sobre la importancia de ser honesto, no solo con los demás, sino también consigo mismo. Empezó a explorar las raíces de su comportamiento, desenterrando traumas y miedos que habían permanecido ocultos. Cada sesión era un viaje profundo hacia su interior, y aunque era doloroso, también era liberador. Comprendió que, aunque nunca podría recuperar lo que había perdido con Ángela, se comprometió a convertirse en una mejor persona. Un día, su terapeuta le sugirió que escribiera una carta a Ángela, no con la intención de enviársela, sino para expresar sus sentimientos y cerrar ese capítulo. Nodal se sentó, con la pluma temblando en su mano, y comenzó a escribir. La reunión inesperada. Un año después de la ruptura, ambos artistas se encontraron en un evento benéfico. El ambiente estaba lleno de sonrisas y alegría, pero Ángela sintió un nudo en el estómago al ver a Nodal. Los recuerdos de su boda aún estaban frescos en su mente, pero había avanzado tanto en su vida que decidió no dejar que esos sentimientos la detuvieran. Había aprendido a valorar su propio espacio y a cuidarse a sí misma, pero el encuentro traía consigo una mezcla de emociones que era difícil de manejar. Cuando Nodal se acercó, su corazón latió con fuerza. Había cambiado, y se notaba. Su mirada era más serena, y su tono de voz tenía un matiz de sinceridad que ella no había notado antes. Su cabello, que solía lucir desordenado, ahora estaba peinado con cuidado, y su postura, más erguida, reflejaba a un hombre que había estado trabajando en sí mismo. Ángela, he estado esperando este momento, dijo Nodal, su voz temblando ligeramente. Quiero disculparme, no solo por lo que hice, sino por el dolor que causé. He estado trabajando en mí mismo y estoy decidido a ser una mejor persona. Ángela lo miró, sorprendida por su vulnerabilidad. Aunque la traición aún pesaba en su corazón, se dio cuenta de que ambos habían crecido y evolucionado de maneras significativas. La conexión entre ellos se transformó en un respeto mutuo, y aunque el pasado aún les dolía, podían ver cómo sus caminos habían sido moldeados por la experiencia compartida. Aprecio tus palabras, Christian, respondió, con un tono firme pero comprensivo. He aprendido a valorarme a mí misma, y aunque nuestra historia tuvo un final doloroso, estoy en un lugar mejor ahora. Ambos comenzaron a hablar sobre sus respectivas trayectorias, compartiendo anécdotas de sus vidas desde la separación. Se dieron cuenta de que, aunque sus caminos se habían separado, sus experiencias les habían enseñado valiosas lecciones sobre el amor y la vida. Ángela se sintió aliviada al ver a Nodal trabajando en su crecimiento personal, y él admiró la fortaleza y la pasión que ella había demostrado en su carrera. A medida que la conversación fluía, comenzaron a recordar momentos felices de su relación, risas compartidas y sueños que alguna vez habían forjado juntos. En ese instante, ambos se sintieron agradecidos por la conexión que habían tenido, pero también por las lecciones que habían aprendido. Decidieron colaborar en una canción, uniendo sus talentos para crear algo hermoso. La música que resultó de esa colaboración fue un homenaje a su historia, una mezcla de dolor y esperanza que resonó profundamente en sus seguidores. Las letras hablaban sobre la superación y la importancia de aprender de las experiencias pasadas. Juntos, crearon un sonido que combinaba su esencia, reflejando no solo su historia, sino también el camino hacia la redención. Ambos continuaron creciendo y evolucionando, no solo como artistas,
sino también como individuos que habían aprendido a valorar la vida y el amor en sus distintas formas. Aunque su romance había terminado, el respeto y la admiración que se tenían perduraron, recordándoles que el verdadero amor comienza desde uno mismo. Este nuevo capítulo en sus vidas no solo celebraba lo que habían perdido, sino también lo que habían ganado, la capacidad de perdonar y la fuerza de seguir adelante.